soy oncólogo clínico del hospital, enfocado en tumores urooncológicos. Ya que somos pocos y que es temprano y que todo el mundo está harto del Zoom, vamos a abrir los micrófonos un ratito para que por lo menos diga qué especialidad tiene cada uno de los que está en la reunión. No sé si alguno se anima. Hamilton. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Hamilton y ahora terminé oncología. Perfecto. ¿En dónde? En el Hospital Piñero y con la UCA. Y me gustan los tumores para hacer urooncología en Ecuador. Ok, perfecto. Muchas gracias, Hamilton. Y ahora estoy de huerta. ¿Alguno más que quiera hablar? Después yo presento a los de la unidad de acá, pero ¿alguno más? Miguel Ángel. Hola, Fede. ¿Sí? Hola, soy Pablo Companis. Hola, Pablo. ¿Cómo te va, che? ¿Cómo estás? Soy médico oncólogo ya hace varios años. Hago urooncología en el Hospital de Alta Complejidad de la provincia de Formosa y siempre tratando de participar en esto. Gracias por la invitación. Gracias por participar. Jimena Maur Perotti, seguramente la conocen, es oncóloga clínica también, es parte de la unidad de tumores urooncológicos, y al doctor Matías Cerini, también lo conocen o lo van a conocer, es miembro de la unidad de tumores urooncológicos del hospital. Los tres somos oncólogos clínicos dedicados al tratamiento de tumores urooncológicos. Vamos a hacer algunas charlas, que es un poco la revisión de la evidencia, focalizado en algún caso, con la idea de que haya participación. Todos estamos hartos de los Zooms, entonces si no hay participación se vuelve mucho más tedioso, por lo que por favor les pido que participen cuando les pidamos. Bueno, la primera charla va a ser sobre los tumores de próstata hormonosensibles. Como todos ustedes saben, el cáncer de próstata es un tumor de muy alta frecuencia, representa el tumor más frecuente en el hombre en Latinoamérica y el tumor también más mortal. Por eso es la importancia de estudiar y focalizarse en esta patología. Vamos a empezar a través de un caso clínico, que es un paciente de 57 años, que no tenía ningún antecedente de importancia, que comienza con dolor lumbar y por eso lo estudian, consulta a la guardia, le piden una tomografía. En la tomografía se evidencia algunas lesiones a nivel de la columna y eso llevó a que le pidan un centellograma que muestra lo que estamos viendo ahora. Podemos ver rápidamente que en el centellograma se ven unas cuantas lesiones, algunas lesiones en la columna, algunas lesiones en la pelvis, y que si vemos la tomografía son lesiones mixtas. Lesiones blásticas por un lado, pero también lesiones líticas, pequeñas, chiquitas. Fíjense en la pelvis cómo está lleno de pequeñas lesiones en la columna y en la pelvis. También se ve enfermedad ganglionar, incluso algunos ganglios bulky. Entonces, en definitiva, es un paciente, estas lesiones hizo que se pida un PSA, que posteriormente se haga una biopsia de la próstata, y termina siendo un paciente con un cáncer de próstata, de novo, metastásico, con un PSA de 64, con una FAL elevada, y con una biopsia prostática que informa un Gleason 9 4+5. Pepa, ¿querés hacer algún comentario con respecto al pronóstico de los tumores Gleason 9? Sé que te acabas de conectar, por ahí me insultás, pero... Bueno, viendo que no tuve mucha respuesta de Pepa, en definitiva, ustedes saben que hay algunos factores que nos hacen tener que prestar atención en este caso, que es un paciente con un cáncer de próstata metastásico de novo, eso ya implica peor pronóstico.
que tiene lesiones mixtas, pero tiene muchas lesiones líticas, habitualmente eso es de peor pronóstico, que tiene una FAL alta, eso implica mayor volumen de enfermedad y también se correlaciona con el pronóstico, y por otro lado que tiene un Gleason 9, que sabemos que es una biología más agresiva. Este paciente se interpreta como un cáncer de próstata, hormonosensible, porque no había hecho ningún tratamiento, metastásico de novo, y que cumplía los criterios del Charter Trial de alto volumen, es decir, que tenía enfermedad ósea en más de 4 lesiones, con al menos de una de ellas apendicular, no tenía enfermedad visceral. Sabemos que las opciones para los pacientes con cáncer de próstata metastásico hormonosensibles son muchas. En los últimos años han aparecido desde el 2013 hasta la fecha unas cuantas opciones que vamos a ir revisando rápidamente. A pesar de que hay muchas opciones, si uno ve, incluso en los países que tienen más acceso a medicamentos, como es en Estados Unidos, el porcentaje de pacientes que es tratado solamente con hormonoterapia es muy alto, es aproximadamente del 50%. Y si uno ve algunas otras series es incluso mayor del 50%, esto quiere decir que hay un porcentaje muy alto de estos pacientes que es tratado de forma subóptima o inadecuada. Con respecto a la utilización de la quimioterapia en los pacientes con cáncer de próstata, hormonosensibles, tenemos algunos trabajos que ya conocemos, no vamos a revisar en profundidad, pero están el Charter y el Stampede. En el Charter lo que evaluaban era el uso de deprivación androgénica sola versus el uso de deprivación androgénica más quimioterapia con docetaxel por 6 ciclos, incluyó 790 pacientes y un claro beneficio en sobrevida global en la población que había sido tratada con deprivación androgénica y docetaxel. Son aproximadamente 10 meses de diferencia en sobrevida global mediana, lo cual es muy importante, y un hazard ratio de 0,73. En el Stampede, que es un trabajo que es más complejo porque incluye pacientes con enfermedad localizada de alto riesgo, enfermedad ganglionar y enfermedad metastásica, incluyó aproximadamente 1.080 pacientes con enfermedad metastásica y se vio un claro beneficio en sobrevida global con una diferencia de 16 meses en la sobrevida global mediana y un hazard ratio de 0,81. Hay otro trabajo que es el GTUB AFU15, que es un trabajo de un menor número de pacientes, aproximadamente 400 pacientes, que ese no fue estadísticamente significativo, pero fueron pocos trabajos. En definitiva, se incluyeron estos 3 trabajos, se hizo un metaanálisis, y en el metaanálisis claramente se demuestra que hacer quimioterapia con deprivación androgénica disminuye el riesgo de muerte en un 27%. Y cuando uno ve cuál es la población que más se beneficia de este tratamiento, claramente es la población con alto volumen de enfermedad definido por los criterios del Charter Trial, que son, como dijimos hace un ratito, 4 o más lesiones óseas, al menos una de ellas fue el esqueleto axial o enfermedad visceral. ¿Sí? En los pacientes con bajo volumen de enfermedad se vio una tendencia no significativa al beneficio en sobrevida global, pero se recomienda esta estrategia para los pacientes de alto volumen. Con respecto a la quimioterapia, al docetaxel, la toxicidad la conocemos todos nosotros, no vamos a entrar en detalle, pero está claro que es un tratamiento que no todo paciente puede hacer, ya que hay aproximadamente 1 de cada 3 pacientes que tienen toxicidades serias. Y la toxicidad más importante es la neutropenia y neutropenia febril. ¿Qué otras opciones tenemos en los pacientes con cáncer de próstata sensible a hormonoterapia? Está abiraterona, enzalutamida y apalutamida, que vamos a repasar rápidamente. Con respecto a la abiraterona, tenemos el Latitude Trial, que es un trabajo de 1.199 pacientes que tenían un cáncer de próstata hormonosensible, metastásico, sin diferenciación neuroendocrina, y eran randomizados a hacer deprivación androgénica más placebo versus deprivación androgénica más abiraterona 1 gramo más prednisona 5 miligramos por día. Y como objetivo primario fue sobrevida global y sobrevida libre de progresión radiográfica. Incluyó a pacientes
con alto riesgo, definido por un Gleason score más de 8, que tenga 3 o más lesiones en el centellograma o que tenga enfermedad visceral, y un claro beneficio en sobrevida global con una diferencia entre hacer abiraterona con prednisona y deprivación androgénica versus solamente hacer deprivación androgénica de casi 17 meses de sobrevida mediana, lo cual es muy importante. Fíjense que a 3 años los pacientes que hicieron solamente deprivación androgénica está vivo casi el 50%, versus los que hicieron deprivación androgénica, abiraterona y prednisona, que están vivos el 66% de pacientes. Son 17% de pacientes más vivos. Una diferencia muy, muy importante, vuelvo a remarcarlo. Posteriormente se hace un reanálisis de estos pacientes de acuerdo a los criterios de volumen de enfermedad del Charter, y se vio que hay un claro beneficio en utilizar abiraterona en la población de alto volumen. Con respecto a la toxicidad de la abiraterona, no la vamos a destacar, ya la conocen todos ustedes, pero siempre hay que tener en cuenta que es el hipercortisolismo, hipertensión arterial, hipocalemia, retención hidrosalina, etc. Después lo vamos a ir viendo un poco. Trae el Stampede de comparación a abiraterona, que, como dijimos, incluye pacientes con enfermedad localizada de alto riesgo. No vamos a entrar en detalles porque hoy la charla es de metastásico, enfermedad ganglionar y enfermedad metastásica. Y que los pacientes con enfermedad metastásica eran randomizados, o sea, deprivación androgénica estándar versus deprivación androgénica con abiraterona y prednisona 5 miligramos por día. Podemos ver que en aquellos pacientes con enfermedad metastásica, agregar abiraterona genera un claro beneficio en sobrevida global, habiendo una diferencia en la sobrevida global mediana de 6.6 meses versus 3.8 años, 6.6 años versus 3.8 años, y a 5 años casi 20% de diferencia en los pacientes vivos que habían hecho tratamiento con abiraterona. Cuando uno compara qué población se benefició más de esta estrategia, y uno podía ver que tanto la población de bajo volumen como de alto volumen se benefició del agregado con abiraterona. Producto de esto se hizo un metaanálisis, y en el metaanálisis se pudo ver que agregar abiraterona con prednisona al bloqueo androgénico estándar generaba un claro beneficio en sobrevida global. Esto corresponde que cada 1000 pacientes que tratamos con abiraterona salvamos cientos o evitamos que se mueran 163 pacientes más versus la deprivación androgénica sola. Y que cuando se analiza si esto tiene impacto de acuerdo al volumen de enfermedad, ambos subgrupos se benefician, tanto los que tienen alto volumen de enfermedad como bajo volumen de enfermedad. Otra de las drogas que se evaluó en cáncer de próstata sensible a hormonoterapia es la enzalutamida. Tiene 2 trials, uno es el ARCHIS, que demostró un claro beneficio en sobrevida global. Son 1.150 pacientes que eran pacientes de novo o recaídos, pero que no tenían rasgos neuroendocrinos, y se los randomizó a hacer enzalutamida versus placebo. Como este trabajo se incluyó pacientes del 2015 al 2017, tengamos en cuenta que los trabajos con docetaxel se publicaron aproximadamente en el 2015, incluyó pacientes que habían sido previamente tratados con docetaxel. Y podemos ver que agregar enzalutamida a la deprivación androgénica genera un claro beneficio en sobrevida global, disminuyendo riesgo de muerte un 34%, pero que cuando uno hace un análisis de subgrupo, los pacientes que fueron tratados previamente con docetaxel no se beneficiaron tanto. Obviamente que el número de pacientes totales que habían sido tratados previamente con docetaxel era muy bajo, pero esto es algo a tener en cuenta, que con enzalutamida en el ARCHIS no se demostró tanto beneficio en los pacientes tratados con docetaxel previamente. Tampoco se vio un beneficio tan marcado en los pacientes con enfermedad visceral. Podemos ver que las toxicidades de enzalutamida fueron fatiga, aumenta casi 10% la probabilidad de tener fatiga, alteraciones cognitivas, riesgo de caídas, riesgo de fracturas, y en un 1% de los casos, riesgo de convulsiones.
Después está el ENSAMET, que es otro estudio fase 3 en la misma población, pacientes tratados con cáncer de próstata metastásico sensible a hormonoterapia, y que los pacientes fueron randomizados a enzalutamida con deprivación androgénica versus deprivación androgénica más tratamiento con antiestrógenos convencionales, bicalutamida, nilutamida, flutamida. El objetivo primario fue sobrevida global y un claro beneficio en sobrevida global a favor de la enzalutamida, disminuyendo el riesgo de muerte un 23%. Esto representa 3 años que aumenta casi el 10% de sobrevida global. Cuando uno hace análisis de su grupo y evalúa los pacientes que habían sido tratados previamente con docetaxel y compara los que recibieron deprivación androgénica y antiestrógenos versus deprivación androgénica y enzalutamida, no parece haber beneficio del agregado de enzalutamida. Y por otro lado, los pacientes que hicieron tratamiento con enzalutamida y con docetaxel tuvieron mayor probabilidad de neuropatía. Hay un trabajo que se llama Titan Trial, que es un trabajo que evalúa tratamiento con apalutamida más deprivación androgénica versus placebo más deprivación androgénica, que incluye pacientes con cáncer de próstata hormonosensibles metastásicos y que podían haber hecho tratamiento previo con docetaxel. Podemos ver que en este trabajo también el objetivo primario fue sobriedad libre de progresión radiográfica, demostrando un claro beneficio en sobriedad libre de progresión radiográfica para la rama con apalutamida, disminuyendo el riesgo de progresión radiográfica un 52%, y también demostrando un claro beneficio en sobrevida global. Podemos ver que disminuye el riesgo de muerte un 35%, teniendo en cuenta que en este trial, como en el resto, hubo un porcentaje de crossover alto, por lo que este número uno incluso pensaría que es algo mayor, ¿sí? Lo que podemos ver de vuelta, aquellos pacientes que recibieron apalutamida, que habían hecho previamente el tratamiento con docetaxel, no tuvieron tanto beneficio como los pacientes que no habían recibido docetaxel. Con respecto a las toxicidades de apalutamida, podemos ver que es una droga que es bien tolerada. La probabilidad de tener efectos adversos graves, grado 3, 4, fue muy parecida al placebo, 42 y 40%, y eventos adversos serios también muy parecida, 19 y 20%. Con respecto a los eventos adversos que hay que destacar de la apalutamida es el rash, hipotiroidismo, la probabilidad de convulsiones es muy bajita. Y entonces uno dice, bueno, hay un claro beneficio de hacer tratamiento combinado. Hacer solo depresión androgénica no es el estándar actual. ¿Cómo elijo? ¿Cómo puedo saber a qué paciente hacerle docetaxel, a qué paciente hacerle apalutamida, a qué paciente hacerle enzalutamida y a qué paciente hacerle docetaxel? Abiraterona. Claramente no hay un trabajo que haya randomizado estas opciones. Entonces lo que vamos a ver son algunos metaanálisis que lo que hacen es comparación indirecta de trials. No tienen el mismo peso, pero es la evidencia que hay. Con respecto a este metaanálisis publicado este año en el British Journal of Urology, uno puede ver que cuando se compara docetaxel versus las nuevas hormonoterapias, comparados solamente la deprivación androgénica, hay un claro beneficio del tratamiento combinado. Es decir, agregar algo más a la depresión androgénica mejora la sobrevida global. Es indiscutible. Y cuando uno compara agregar docetaxel en población general o las nuevas hormonoterapias en población general, las nuevas hormonoterapias tienen una mejoría proporcional en sobrevida global. Cuando uno evalúa en los pacientes metastásicos de alto volumen, de acuerdo a los criterios de Charter, podemos ver que claramente los combos mejoran la sobrevida global y que para sobrevida libre de progresión las nuevas hormonoterapias mejoran este parámetro, pero en sobrevida global no hay grandes diferencias. Cuando uno ve en población que no es de alto volumen, el docetaxel no está aprobado en esa indicación, por lo que quedarían
las nuevas hormonoterapias para combinar con la deprivación androgénica. Y cuando uno ve por toxicidad grado 3, 4 o eventos adversos serios, la droga que tiene menor probabilidad de tener eventos adversos serios o grado 3 en adelante fue apalutamida. La única comparación directa que existe es la indicación de deprivación androgénica más docetaxel versus deprivación androgénica más abiraterona. Uno tiene que tener en cuenta que esto no es una randomización que compara, no es un trial que compara docetaxel, deprivación androgénica versus abiraterona, deprivación androgénica, sino que son un trial que comparaba muchas cosas a la par que en el mismo momento, en el mismo periodo de tiempo, incluyó pacientes para la comparación de deprivación androgénica docetaxel, deprivación androgénica, y por otro lado, deprivación androgénica abiraterona con deprivación androgénica. Y en esa comparación indirecta del mismo periodo de este trial, uno puede ver que la comparación de deprivación androgénica más abiraterona fue mejor para sobrevida libre de progresión, para sobrevida libre de progresión metastásica, pero no para sobrevida global. Hay un trabajo que salió recientemente en ESMO del 2021, que es el PEACE-1, que el doctor Fisasi presentó, que son 1.173 pacientes con cáncer de próstata metastásico, sensible a hormonoterapia, que son de novo, que sabemos que es esa población de mayor riesgo, fueron randomizados en una estrategia 2x2 a hacer solo deprivación androgénica o deprivación androgénica y abiraterona, o deprivación androgénica y radioterapia del tumor primario, o deprivación androgénica, abiraterona y radioterapia del tumor primario. Lo que podemos ver que como tratamiento estándar se consideraba en aquel momento la deprivación androgénica y también el agregado de docetaxel, porque ya estaban publicados los resultados del STAMPEDE y del CHART. Y lo que podemos ver que los pacientes que fueron incluidos, más o menos un 60% de ellos eran con alto volumen de enfermedad. En la primera comparación que se hace en este trabajo podemos ver que para sobrevida global, hacer deprivación androgénica sola versus deprivación androgénica más abiraterona fue claramente beneficioso. La combinación de abiraterona con deprivación androgénica disminuye el riesgo de muerte un 18%. Esto es independientemente si el paciente hizo radioterapia del tumor primario o si hizo abiraterona previamente. Globalmente, agregar abiraterona fue beneficioso. Cuando uno compara cuál es la sobrevida libre de progresión para los pacientes que habían sido tratados con deprivación androgénica y docetaxel en función de si recibían abiraterona o no recibían abiraterona, se demostró una diferencia claramente significativa, tanto desde el punto de vista clínico como estadístico, en agregar abiraterona a estos pacientes. Podemos ver que los pacientes que habían sido tratados previamente con deprivación androgénica y docetaxel, no es previamente, los pacientes tratados con depresión androgénica y docetaxel, que también recibieron abiraterona, tuvieron una sobrevida libre de progresión radiográfica de más de 4 años versus 2 años para los que no recibieron abiraterona. 2 años y medio de diferencia. Un hazard ratio de 0,50. Resultados muy, muy importantes. Cuando uno ve cuál es el beneficio en sobrevida libre de progresión radiográfica para aquellos pacientes que, junto con el tratamiento de deprivación androgénica y docetaxel, recibieron abiraterona versus no recibir abiraterona, si tenían alto volumen de enfermedad definido por los criterios clásicos de Charter, tuvieron un beneficio muy importante, 4 años antes de que tengan progresión radiográfica versus 1.6 años, con un hazard ratio de 0,47. Incluso en los pacientes con bajo volumen hubo un claro beneficio. La sobrevida libre de progresión radiográfica para aquellos que fueron tratados con deprivación androgénica, docetaxel y abiraterona no fue alcanzada versus 2.7 para los que no recibieron abiraterona. Cuando uno ve
cuál fue la sobrevida global para aquellos pacientes que recibieron de deprivación androgénica más docetaxel en función de si recibieron abiraterona o no la recibieron, también hubo un claro beneficio en sobrevida global. Un hazard ratio de 0,75, es decir, disminuye 25% el riesgo de muerte. Y si la sobrevida global en estos pacientes tratados con deprivación androgénica docetaxel más menos abiraterona lo evaluamos en función del volumen de enfermedad, podemos ver que este beneficio se da principalmente en los pacientes con alto volumen de enfermedad. Aquellos pacientes con alto volumen de enfermedad que recibieron deprivación androgénica, docetaxel y abiraterona, tuvieron una sobrevida global mediana de 5 años versus 3.5 años. Una diferencia muy, muy importante. No así, si bien hay una tendencia al beneficio en los pacientes con bajo volumen de enfermedad, no se encontró diferencia estadísticamente significativa, pero tenemos que tener en cuenta que todavía la mediana de eventos fue baja. Con respecto a las toxicidades no vamos a entrar en detalle, pero son las toxicidades clásicas. Sumar abiraterona a la deprivación androgénica y al docetaxel no aporta nuevas toxicidades que no conozcamos. En la presentación de FISASI pone en evidencia que si uno tiene un paciente con un cáncer de próstata metastásico, sensible a hormonoterapia, de novo, que sabemos que es un subgrupo con un pronóstico particularmente malo, y lo tratamos como se trataba históricamente, solo con deprivación androgénica, teniendo en cuenta que estamos evaluando la sobrevida global de trials, o sea, pacientes seleccionados, vivían 34 meses más o menos. Si a la deprivación androgénica en este subgrupo de pacientes uno incluye quimioterapia, la sobrevida global mediana es de 40 meses. Si a estos pacientes uno les hace tratamiento con deprivación androgénica y abiraterona, la sobrevida global mediana es de 50 meses. Y si hacemos todo esto, la sobrevida global mediana es de 61 meses. Es decir, que de 3 años con solo deprivación androgénica pasamos a 6 años con el tratamiento combinado. Esto claramente es algo clínicamente significativo. Como conclusión del PIS-1 podemos ver que agregar abiraterona al docetaxel más deprivación androgénica prolonga la sobrevida libre de progresión 2.5 años, prolonga la sobrevida global reduciendo el riesgo de muerte un 25%, y que este beneficio se ve particularmente en la población de alto volumen, que no cambia las toxicidades conocidas y que se propone como un tratamiento que cambia la práctica clínica. Teniendo en cuenta todo esto, me gustaría abrir un poco el micrófono y que opinen cómo tratarían al paciente del caso inicial. Es decir, que es un paciente metastásico de inicio, de novo, Gleason 9, con lesiones mixtas, tanto blásticas como líticas. No sé si alguno quiere hablar. Sí, Fede, yo no tengo drama. Yo le haría triplete si tuviera la opción. La verdad que hoy parece ser un nuevo estándar y en este paciente que tiene alto volumen, tiene un Gleason 9, tiene de novo, es el paciente principalmente para esta nueva opción. No me quedaría, me quedaría tranquilo también si le hago con docetaxel, que es lo que estamos haciendo hoy por hoy el estándar, pero si tuviera la opción, le agregaría la abiraterona, parece ser bastante mayor la respuesta. Muy bien, muchas gracias, Pablo. ¿Alguno más que quiera hablar? Mati, ¿querés decir algo? Sí, igual el triplete está bien, si la cobertura lo va, bien, y si no, docetaxel más de deprivación androgénica. Completamente de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que con la evidencia y los nuevos datos, es un paciente que con características de alto riesgo, el Gleason, la FAL y demás, creo que va a ser un paciente con un tumor agresivo y creo que lo trataría con el triplet. Lo que sí ahí es importante para mí el tema de la radioterapia. Yo sí o sí le haría radioterapia, no sé si alguno no le haría, por lo menos la cirugía no está indicada hoy por hoy
demuestre en este paciente, pero sí o sí la radioterapia también se la haría. Yo ahí te discutiría, no para pelear, porque en realidad si uno ve el centellograma, ¿sí? Se veían por lo menos claras 4 lesiones, que hasta ahí estaría perfecto, pero cuando vos ves la tomografía, por ahí a veces pasa que con las fotos chiquititas es más difícil, Pablo, ¿no? Pero se veían muchas lesiones chiquitas, líticas, por lo que te diría claramente más de 5 lesiones, pero claramente más de 5 lesiones. Entonces, cuando uno ve el metaanálisis del STOP-CAP, agregar radioterapia del tumor primario en el paciente metastásico de novo que tiene más de 5 lesiones, no parece haber un claro beneficio. Pero es verdad que yo tengo la ventaja que evito la tomografía, vos te estoy mostrando los cortes que yo seleccioné, no es lo mismo. No, también está la discusión de, ¿viste? La celularidad que aumenta nuevamente, que hace la redistribución por el primario. Es una discusión, el tema de lo de la radioterapia hoy por hoy, pero bueno, sí es un lindo caso, la verdad. Estoy completamente de acuerdo, es una discusión, pero todavía el estándar es en enfermedad metastásica de novo hacer radioterapia del tumor primario cuando hay menos de 5 lesiones metastásicas. Si esto va a favorecer a pacientes que son tratados tan intensivamente teniendo más lesiones, es algo que no conocemos, se verá a futuro, pero hoy el estándar sería con menos de 5 lesiones metastásicas. Igual obviamente es algo para discutir, porque es algo que va cambiando en el tiempo. Lo que está claro es que con este paciente uno no puede ofrecerle solo deprivación androgénica, porque uno también podría discutir que el trabajo del PIS-1 lo que muestra es que agregar abiraterona al paciente con cáncer de próstata, sensible a hormonoterapia, metastásico de novo, le aporta un claro beneficio. Lo que no está comparado completamente es, o que es difícil poder comparar completamente, es cuánto suma el agregado del docetaxel, ¿sí? Y si uno compara, la comparación ideal hubiese sido paciente metastásico de novo, hormonosensible, con alto volumen de enfermedad, hacer tratamiento con deprivación androgénica y una nueva hormonoterapia, que es el estándar, versus una nueva versus deprivación androgénica y quimioterapia, que es otro estándar, versus la combinación de esta estrategia, ¿sí? Y después lo otro, que cuando uno ve por los análisis de su grupo, de los distintos trabajos, que combinar enzalutamida con docetaxel no aportó tanto beneficio, o apalutamida con docetaxel no aportó tanto beneficio, pero es ese sesgo que siempre tiene el análisis de subgrupo. Porque, por ejemplo, pacientes que habían recibido apalutamida, que recibieron apalutamida y habían recibido docetaxel, eran aproximadamente 78. Entonces, ¿ese dato es confiable para decir que ese paciente no se beneficia de esa estrategia? Yo creo que no. Pero, obviamente, esto es una cuestión regulatoria. Una vez que está aprobada una molécula con tales características, se utilizará abiraterona hasta que aparezcan nuevos estudios. Bueno, con respecto a qué es lo que se presentó el APCC del 2021, se hace la pregunta: paciente con un cáncer de próstata metastásico de novo, sensible a hormonoterapia de alto volumen, ¿cuál es el tratamiento sistémico preferido? Y lo que contestaron los expertos, como ustedes saben, los que votan en esta reunión son los expertos internacionales de cáncer de próstata. La opción más votada fue la 1, con el 50% de los votos, que fue la combinación de depresión androgénica más una nueva hormonoterapia, sea ABI, APA o ENSA, ¿sí? Y solamente un 40% de los presentes votó la combinación de la triple terapia independiente de cuál es la hormonoterapia elegida. Cuando le hacen la pregunta que el paciente con un cáncer de próstata sensible a hormonoterapia metastásico metacrónico, es decir, que es un paciente que hizo tratamiento del tumor primario, con el tiempo recayó y fue metastásico pero hormonosensible, el tratamiento preferido de forma incuestionable fue la depresión androgénica con una nueva hormonoterapia. Obviamente, de vuelta, los pacientes metastásicos de novo tienen una biología distinta que el paciente metacrónico, y ser metastásico de novo implica peor pronóstico. Para los pacientes metastásicos de novo, que son fit para quimioterapia, ¿a cuántos recomendaría hacer
a qué subgrupo de pacientes uno recomendaría hacer la triple terapia, es decir, depresión androgénica, docetaxel y abiraterona, y los expertos en cáncer de próstata en el mundo votaron en el 55% de los casos que este triplete solo lo recomendarían para los pacientes con alto volumen de enfermedad. Y hay un 40% de los expertos que no recomienda todavía esta combinación. Y para los pacientes que estos mismos pacientes recomiendan la combinación de depresión androgénica, docetaxel y otra hormonoterapia de nueva generación, y fíjense que el 60% de los presentes, pero esto quiere decir 40% de los expertos, a pesar de los análisis de su grupo, sigue pensando que estos no son tan confiables, ¿no? Bueno, esto lo dejo para pensarlo. Muchísimas gracias. No sé si alguno tiene alguna pregunta antes que pasemos a la próxima charla. Doc, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en caso que se escoge el triplete, haría 6 ciclos de docetaxel y luego de privación androgénica más ABI o APA, mantenimiento. No, si uno elige el triplete, lo que tiene que hacer es siempre depresión androgénica desde el inicio. ¿Sí? Depresión androgénica, docetaxel y abiraterona desde el inicio. La abiraterona se dio durante también la quimioterapia. ¿Tá? Si vos vas a hacer triplete, hoy lo que estaría recomendado es hacerlo en función del PIS-1, o sea que con abiraterona. No hacer triplete con enzalutamida o apalutamida, no porque no se pueda, sino porque no hay evidencia de que mejore los resultados de esta combinación. ¿Tá? Listo, gracias. Bueno, vamos a pasar a la charla del doctor Matías Serini. Matías es un médico staff del Hospital Italiano que también se dedica al manejo de los tumores urooncológicos. Matías, estás muteado. Empezá de nuevo. Ahí seguís silenciado, Matías. ¿Estamos? Ahí está. Bárbaro, bueno. Buenas tardes entonces de vuelta. Soy Matías Serini y voy a presentar cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico. Lo primero que me parece importante en este contexto es definir un poco a qué nos referimos cuando hablamos de cáncer de próstata resistente a la castración M0, y son aquellos pacientes que van a tener un nivel de testosterona de castración, o sea, con un nivel de menor a 0,5 nanogramos por mililitro, que van a presentar una progresión bioquímica por el nivel de PSA, y que obviamente en los estudios de imágenes, ya sea por tomografía o centellograma, no van a tener evidencia de lesiones metastásicas. Si nos ponemos a buscar un poco el origen entonces de dónde surgen este subgrupo de pacientes resistentes a la castración, tenemos que remontarnos a aquellos pacientes con cáncer de próstata localizado que por alguna razón no recibieron tratamiento definitivo para su tumor, ni radioterapia ni cirugía, sino que recibieron desde el inicio una terapia de castración, y que posteriormente presentaron progresión bioquímica y entrarían en la entidad de tumores, próstata resistente a la castración, M0. Y el otro subgrupo de pacientes que puede evolucionar de esta manera son aquellos pacientes que, habiendo recibido una terapia definitiva, presentan una recaída bioquímica y que son bloqueados de manera temprana, y que a la progresión son resistentes a la castración y M0, obviamente presentando una progresión solamente bioquímica.
Para comprender entonces la dinámica y la biología de este subgrupo de pacientes que son particularmente agresivos, tenemos que pensar y evaluar siempre el tiempo de duplicación del PSA, que nos va a dar la clave en la comprensión de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que un PSA doubling time de menor de 10 meses a nosotros nos va a seleccionar un subgrupo de pacientes con un mal pronóstico, y particularmente si nos paramos sobre el subgrupo menor a 6 meses, vamos a estar frente a aquellos pacientes que van a tener el mayor riesgo de enfermedad metastásica y de muerte dentro del año. Por lo cual tenemos trabajos y evidencia vasta que nos avala decir que aquellos pacientes con un PSA doubling time menor o igual a 6 meses van a tener mayor falla bioquímica, mayor riesgo de enfermedad metastásica, mayor riesgo de muerte y de muerte específica por cáncer de próstata. Por lo cual, este fue el criterio mediante el cual digamos, construyeron estos 3 trabajos que voy a presentar, que son el Spartan, el Prosper y el Aramis, con un PSA doubling time menor o igual a 6, digamos, que fue el valor de elección para la selección de los pacientes. Tenemos entonces estos 3 trabajos que nombré recién, que fueron fases 3, randomizados multicéntricos, dobles ciegos, publicados el Spartan en 2018, Prosper en 2020 y el Aramis en 2019. Vemos que son publicaciones bastante recientes, todos randomizados 2-1, el Spartan a palutamida 240 miligramos, todos vía oral, el Prosper en salutamida 160 miligramos, y Aramis darolutamida 600 miligramos cada 12 horas, todos acompañados de ADT y comparados versus placebo más ADT. Vemos que bueno, todos representaban una población de cánceres de próstata resistentes a la castración, M0, que era el criterio de selección, junto con un PSA doubling time menor o igual a 10 meses. Pero que cuando repasamos dentro de la tabla 1 de estos trabajos, vemos que el PSA doubling time medio en estos trabajos era particularmente menor a 6 meses, y habíamos repasado de que menor a 6 meses selecciona particularmente un subtipo agresivo de pacientes, y que tienen más riesgo de enfermedad metastásica y muerte en un año. Vemos que el objetivo primario en todos los trabajos fue la sobrevida libre de metástasis. Vemos que en el endpoint primario del Spartan vemos una sobrevida libre de enfermedad metastásica de 40.5 meses versus 16.2, un hazard de 0.28, por lo cual cumple ampliamente, vemos cómo se despliegan las curvas, su objetivo primario. En el Prosper vemos el mismo cumplimiento con una separación clara de las curvas y un hazard de 0.29, un beneficio con 36.6 meses versus 14.7, un beneficio absoluto en sobrevida libre de enfermedad metastásica de casi 22 meses y un hazard de 0.29, y también queda ampliamente visto en el Aramis con la darolutamida, con 22 meses de beneficio absoluto y un beneficio relativo del 59%. Cuando entramos a analizar los subgrupos, vemos que mayoritariamente en todos los trabajos, todos los subgrupos fueron ampliamente beneficiados, tanto en el Spartan, en el Prosper y en el Aramis. En los endpoints secundarios que fueron evaluados, el principal de ellos fue la sobrevida global, y en las actualizaciones de los 3 trabajos que se presentaron posteriormente, vemos beneficio en el Spartan con una sobrevida global media de casi 74 meses versus 59.9 meses a favor de la combinación, una reducción del riesgo de un 22%, un hazard de 0.78 y una P significativa. Vemos también el beneficio en sobrevida global con el Prosper, en la combinación con ensalutamida de 67 meses versus 56.3 meses, y una reducción del riesgo del 27%, con un hazard de 0.73, y en el Aramis, que presenta una tasa de sobrevida global a 3 años del 83%, con la combinación versus 77% del placebo y el ADT, y una reducción del riesgo del 31% de muerte. Cuando se evaluaron el resto de los endpoints secundarios, como tiempo a la progresión bioquímica, a la progresión sintomática, evento óseo sintomático, sobrevida libre de progresión secundaria, tiempo al uso de otro antineoplásico o citotóxico, todos tuvieron beneficio en los distintos trabajos que los evaluaron. Por ejemplo, en el Spartan vemos un claro beneficio en el tiempo a la progresión sintomática y a la sobrevida libre de progresión secundaria. Vemos también en el Prosper, con la combinación con ensalutamida,
un beneficio claro en el tiempo al uso de un segundo antineoplásico, con un beneficio absoluto de casi 22 meses y un hazard de 0,21, bastante impresionante. Y en el Aramis con la darolutamida vemos una sobrevida libre de progresión por PSA con una curva que claramente se separa, una reducción del 87% del riesgo y un beneficio absoluto de 25,9 meses. Vemos también en el Aramis un beneficio en cuanto a la evaluación del tiempo al primer evento óseo sintomático, que sabemos que en estos pacientes acarrea particular morbilidad y riesgo de muerte, y en el uso al primer agente citotóxico con un hazard de 0,58 para el tiempo al agente citotóxico y un hazard de 0,48 para el primer evento óseo sintomático con P significativas. Cuando se evaluaron también los cuestionarios de calidad de vida, vemos beneficio con el agregado de la neohormono, en este caso de la apalutamida más el bloqueo, en calidad de vida para estos pacientes que lo recibieron. Como vamos a ver ahora en un momento, y ya estuvimos charlando un poco, las 3 drogas tienen diferentes perfiles de toxicidad, por lo cual el desafío es la selección del paciente apropiado para cada uno de los tratamientos, y podríamos hablar de que en base a esta potencial toxicidad tiene que ser nuestro planteo para elegir, obviamente, y el acceso también a la droga, elegir el paciente apropiado para cada tratamiento, teniendo la apalutamida, principalmente siendo su toxicidad más frecuente la fatiga, el rash, las caídas, que no deja de ser una cosa importante, ya que muchas veces hablamos de población añosa, las fracturas, el hipotiroidismo y el riesgo de convulsiones, que sabemos que siendo uno de los efectos adversos que más nos asustan, las convulsiones, es menor que en la ensalutamida, que es por ahí el que principalmente maneja esta toxicidad, también que presenta fatigas, hipertensión, caídas, fracturas y deterioro cognitivo, y la darolutamida que por una cuestión de cinética se cree que es la que menor toxicidad tiene el sistema nervioso central, que tiene menor penetrancia y también tiene menor riesgo de fracturas. El escenario actual, entonces, en cáncer de próstata resistente a la castración M0 o no metastásico, podemos decir que, si bien las comparaciones entre los tres no son comparables, pero podemos más o menos establecer en base a los números que podemos repasar un beneficio en los 3 trabajos en sobrevida libre de metástasis con 40 versus 14 meses para el Spartan, 37 casi versus 13,6 meses para el Prosper y 40 versus 18,4 meses para el Aramis. Beneficio también en sobrevida global para las 3 drogas y una reducción del riesgo de muerte del 22% para el Spartan con la palutamida, para el 27% para el Prosper con ensalutamida y en el Aramis 31% con darolutamida, y un perfil de toxicidad esperable y bastante manejable de las 3 drogas. Como conclusión, podemos decir que estos trabajos cambian nuestro estándar de tratamiento, ya han sido aprobados por FDA, y en cuanto a nuestro país, tenemos la opción de apalutamida y ensalutamida aprobados, y está en vías de aprobación la darolutamida para este subgrupo de pacientes. Muchas gracias por su atención. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Muy bueno, Martín, muchas gracias. Por ahí lo único importante de esto, lo único importante no, hay muchas cosas importantes, pero una de las cosas importantes de la presentación que hiciste es reconocer la importancia del PSA Darling Time a la hora de decidir conductas terapéuticas. Obviamente en pacientes castración resistente meseros, pero también en pacientes en general. Muchas veces nosotros evaluamos un poco la biología del tumor en función de la cinética de crecimiento, ¿no? Sí, yo creo que queda ampliamente establecido que el PSA Doubling Time nos permite a nosotros seleccionar a aquel paciente que va a tener mayor riesgo y poder darle un tratamiento más intensivo, más que otra herramienta tal vez o molecular o histológica en este sentido. Bueno, vamos a seguir con las charlas para que no se haga muy largo. La idea es tratar de terminarlo lo más a tiempo posible.
me gustaría que sigan con la premisa de participar un poco. Tenemos algunos que participan activamente, se los agradezco, pero también al resto se puede colaborar con que sea menos aburrido para todos, bienvenido sea. Con respecto a este caso clínico, es un paciente de 67 años, con antecedentes de hipertensión arterial, sobrepeso, que se realizó una prostatectomía radical en noviembre del 2007 en contexto de screening por PSA. Ese diagnóstico, un adenocarcinoma de Gleason 9, 5+4, con compromiso de la grasa periprostática, y vesículas seminales que estaban infiltradas, un T3 con márgenes negativos, un PSA a los 3 meses del posoperatorio de menos de 0.005 nanogramos por mililitro, y ya a los 4 meses estaba en 0.47. En aquel momento se indica radioterapia del lecho y análogos, los cuales cumple por aproximadamente 2 años, y al año de haber terminado con los análogos, por dolor se estudia y tiene y por recaída bioquímica tiene un PSA de 3, y en el centellograma tenía una lesión en D1, D2, y ahí en ese momento le indican tratamiento con Firmagon. Tiene un nadir de 0,2, y más o menos esta es la evolución de los PSAs del paciente previo a que tome contacto con oncología. Tenía en octubre del 2003 un PSA de 1, bajo tratamiento con Firmagon. Empieza a subir progresivamente en abril del 2014, 2.42, con la testosterona de 0.4, y así sucesivamente hasta que en octubre del 2015, con la testosterona de 0.3, tiene un PSA de 13. Entre medio, cuando había tenido recaída bioquímica bajo el tratamiento con Firmagon, como primer maniobra, se había hecho rotar el Firmagon a la Uprolide para poder agregarle un antiestrógeno, una conducta muy utilizada en aquel momento. Posteriormente, cuando tiene nueva progresión por PSA, se decide suspender el antiestrógeno, teniendo una mejoría transitoria para después volver a progresar bioquímicamente. Calculamos cuál es el PSA doubling time en el momento que toma contacto con el equipo de onco. Acá podemos ver tabulados los distintos PSAs de la evolución del paciente, y eso nos daba que tenía un PSA doubling time de 5.7 meses, con enfermedad metastásica, o sea, no es el paciente que Matías nos contó recién. Y en el centellograma uno podía ver cómo había una lesión clara en D1, D2, en D8, en L1, una costal. Acá podemos ver la tomografía, como en el corte sagital se ve claramente la lesión de T2 y la de D8. El paciente en aquel momento estaba asintomático, performance 0. Entonces un poco es, ¿qué hacer con este paciente? Ahora vamos a Pablo, que es uno de los pocos que colabora activamente con la causa. Ya lo vamos a dejar para un ratito, Pablo, para ver si hay algún otro que quiera hacer algún comentario. Marcos, que prendiste la cámara. No se te escucha, Marco, está silenciado. Perdón, ¿con qué estaba tratando el paciente antes de llegar a onco? Solo bloqueo, ¿no? En este momento el paciente estaba con leuprolida, se había suspendido la bicalutamida, por lo que estaba solo con leuprolida, y tiene progresión del PSA con la testosterona castrada. Bien, y tiene solo dos o tres metástasis en columna, ¿no? Por lo que veo. Tiene al menos 4 lesiones óseas, tiene, sí, 4 lesiones óseas al menos. Y ninguna aparece. Bajo volumen de enfermedad. Bajo volumen de enfermedad, pero acordate que es castración resistente, que el criterio de alto o bajo volumen de enfermedad del Charter es para enfermedad sensible a hormonoterapia. No es exactamente lo mismo, si bien claramente tener menos volumen de enfermedad tiene mejor pronóstico que tener mucho volumen de enfermedad, ¿no? Ok. No, bueno, yo iniciaría con, no me acuerdo la edad del paciente, pero con ensalutamida o abiraterona. 6-7 cuando se diagnosticó, ahora debe estar más o menos en 70 y piquito, pero muy buen estado general, un tipo que
hizo bicicleta toda su vida, pero de forma deportiva, muy buen estado general. Sí, debería de arrancarle alguna hormonoterapia nueva con abiraterona o enzalutamida. Ok, abiraterona, enzalutamida, muy bien. APA. APA en castración resistente por ahora la suspendemos, si bien fisiológicamente está perfecto. Y muchas gracias, Marco. ¿Algún otro que quiera hacer algún comentario? Pablo, te dejo el micrófono a tus anchas. No, en este me preguntaba también qué haríamos con la radioterapia de la próstata, pero bueno, sí, la intensificación con hormonas nuevas, eso seguro, sin ninguna discusión. Muy bien. Con respecto al tratamiento sistémico, ahora en un ratito hablamos. Con respecto a la hormonoterapia de la próstata, este paciente había sido prostatectomizado previamente, esto es un metacrónico, y aparte había sido irradiado el lecho a la recaída bioquímica. Sí, no tenía ese dato, digamos. No, está bien, está bien. Y aparte hay otra cosa, que este paciente ahora estamos hablando en contexto de resistencia a la castración. Lo que es raro que un paciente que llega a resistencia a la castración no haya sido tratado previamente el tumor primario. En este paciente, si fuese hormonosensible, con bajo volumen de enfermedad, estoy de acuerdo que le haría tratamiento al tumor primario, pero es otro contexto. Es un paciente ya tratado, con cirugía, con radioterapia y es resistente a la castración. Pero está bien el concepto, lo importante, y lo que quiere remarcar Pablo es, hoy en día, por más que haya enfermedad metastásica, el tumor primario tiene que ser considerado dentro de la estrategia terapéutica. Eso es muy, muy importante. Sí, decime, Martín. Te hago una consulta. Este paciente con lesiones óseas y un cáncer de próstata resistente a la castración, ¿lo hubieses considerado para radium? Perfecto tu planteo. Es para considerar, sin duda. Habitualmente el radium, puntualmente yo, lo uso más para los pacientes que han progresado a una línea de las nuevas hormonoterapias, pero es un paciente para considerar, no tiene enfermedad extraósea, por lo que está perfecto. ¿Ah? Vamos a seguir con la cuestión de tiempo. Bueno, lo primero que uno tiene que discutir es cómo se define resistencia a la castración. ¿Tá? Más allá de si uno usa la definición del Working Group 2, 3, conceptualmente, es aquel paciente que, teniendo valores plasmáticos de testosterona de menos de 50 nanogramos por decilitro, tiene progresión. Que esta progresión puede ser bioquímica, que habitualmente se define como 3 aumentos del PSA, con al menos una semana de diferencia, y que tiene que ser más del 50% del nadir, y un total de al menos 2 nanogramos por mililitro, y progresión por imágenes, que se define como para la aparición de 2 o más lesiones nuevas en el centellograma, o por RECIST, cuando uno tiene en cuenta lo que son partes blandas o ganglionar, o el otro concepto importante, la progresión clínica también se considera dentro de estos criterios. Cuando hablamos de tumores de próstata resistentes a la castración, no estamos hablando de una enfermedad heterogénea. Existen muchísimas formas distintas de clasificar a los pacientes para tratar de agruparlos de acuerdo a cuál va a ser la evolución del paciente ese, ¿sí? Pero esta es una enfermedad que clínicamente es heterogénea. No es lo mismo tener un paciente que tiene solo enfermedad ósea que aquel paciente que también tiene enfermedad visceral, aquel paciente que tiene mucha repercusión de su estado general con niveles de albúmina e inflamación en el cuerpo muy bajitos, aquel paciente con anemia, aquel paciente con FAL elevada, o el paciente que tiene un PSA muy, muy alto. No es lo mismo. Los pacientes con alto volumen de enfermedad claramente les va peor. Pueden ver que con esta forma de clasificarlos, uno puede tener 3 grupos, un grupo que va hasta 33 meses de sobrevida global y otro grupo que tiene menos de 15 meses. ¿Sí?
no solamente no es clínicamente homogénea, sino que tampoco es molecularmente homogénea. Sabemos que dentro de los tumores de próstata resistentes a la castración vamos a incluir subgrupos moleculares específicos con tratamientos seleccionados para ese subgrupo molecular que van a tener una evolución diferente. No es lo mismo si tiene déficit de DDR con respecto a la expectativa de respuesta a la hormonoterapia, no es lo mismo si el paciente tiene mutación de PTEN, no es lo mismo si el paciente tiene mutación de P53. Hay subgrupos moleculares que estamos aprendiendo a conocer que tienen evoluciones distintas y requieren tratamientos diferentes. Desde la clínica, algo tan fácil como ver el patrón metastásico nos dice cómo le va a ir a ese paciente. Fíjense cómo los pacientes con solo enfermedad ganglionar tienen una evolución muy buena y aquellos pacientes con enfermedad metastásica hepática tienen una evolución muy mala. En los pacientes con resistencia a la castración, si no tienen metástasis, ya lo estuvo hablando Matías, nos hizo una revisión clara de todos los trials, por lo que no voy a hablar de esa entidad. Linda fotito. Y en nuestro paciente que tenía 67 años, con algunas comorbilidades, hipertensión, obesidad, con un intervalo a la hormonoterapia muy larga y bajo volumen de enfermedad, dice 3, pero tenía 4 lesiones, asintomático, ¿qué conducta tomaría? Claramente Matías comentó que uno podría usar estrategias como por ejemplo Radium. Por otro lado, Pablo dejó entrever la posibilidad de hacer tratamiento dirigido a la enfermedad metastásica, hacer SBRT de las lesiones metastásicas si fuesen muy poquitas, no es el caso, este tenía más de 3, pero cuando uno ve en el consenso de cáncer de páncreas, donde se juntan todos los expertos del mundo a discutir qué conductas hay que tomar, en los pacientes que debutan con la enfermedad metastásica resistente a la castración, la inmensa mayoría está de acuerdo que el tratamiento con nuevas hormonoterapias es el tratamiento adecuado, ¿sí? Pero claramente nosotros sabemos que hay algunos parámetros clínicos que nos hacen saber que hay pacientes que no se van a beneficiar de este tratamiento. Si el paciente está muy sintomático, habitualmente no es la mejor estrategia las nuevas hormonoterapias. Si el paciente tiene enfermedad visceral, usualmente no es la mejor estrategia hacer hormonoterapia. Si el intervalo de respuesta a la hormonoterapia es corta, no es la mejor estrategia. Ya sabemos, estos estudios llevan muchos años mostrando sus resultados. Por ejemplo, el CAU A302 demostró que en los pacientes con enfermedad resistente a la castración metastásicas, naive de quimioterapia, hacer tratamiento con abiraterona tiene beneficio en sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Podemos ver que el beneficio es clínicamente significativo, casi 35 meses versus 30 meses de sobrevida global. Que el perfil de toxicidad de abiraterona lo recontra conocemos todos, tiene un perfil de toxicidad manejable, pero puede generar retención hidrosalina, hipocalemia, hipertensión, insuficiencia cardíaca, fibrilación, alteración del hepatograma. También sabemos que la enzalutamida beneficia en sobrevida y en sobrevida libre de progresión radiográfica, con un beneficio clínicamente significativo, casi 36 meses versus 31 meses, con un hazard ratio de 0,83. Y el perfil de toxicidad también es manejable, genera fatiga, genera hipertensión arterial, genera caídas, puede generar convulsiones en el 1% de los casos, no es un evento frecuente, y que un 6% de los pacientes requieren discontinuar el tratamiento. Entonces, si vamos a usar nuevas hormonoterapias en resistencia a la castración, es abiraterona o enzalutamida la discusión. Hay un estudio fase 2 que en realidad lo que estaba buscando es evaluar la secuencia, cuál era la secuencia ideal cuando todavía se hacía tratamiento con 2 líneas de nuevas hormonoterapias, y se randomizó 200 pacientes a abiraterona prednisona versus enzalutamida, y a la progresión se podía rotar a enzalutamida en aquellos que habían hecho abiraterona o abiraterona en aquellos que habían hecho enzalutamida. El objetivo primario de este ensayo clínico era sobrevida libre de progresión por PSA, o tiempo a la progresión por PSA, perdón, y tasa de respuesta. Acá podemos ver cómo para tiempo a la progresión por PSA,
y sobrevida global, hacer una hormonoterapia u otra hormonoterapia no hubo diferencias. Sí es verdad que la enzalutamida aumentó un poco más la proporción de pacientes que consiguieron una disminución mayor del 50% del PSA. Pero en los endpoints más duros no hubo una diferencia significativa entre una estrategia de hormona versus otra, por lo que se recomienda seleccionar el tratamiento en función del perfil del paciente y las toxicidades de la droga. Aquel paciente que es diabético, mal control glucémico, insuficiencia cardíaca, retención hidrosalina, no es el candidato ideal para viraterona, porque puede desarrollar hipocalemia, altera el ionograma, altera el hepatograma, genera retención hidrosalina, etc. En el paciente que tiene antecedentes de convulsiones, toma medicamentos anticonvulsivos, no es la droga ideal la enzalutamida. En el paciente que no se va a usar hormonoterapia porque tiene criterio de quimioterapia, sabemos desde hace años, desde el 2008 está publicada la actualización, enzalutamida demostró un claro beneficio en sobrevida global versus mitoxantrona, docetaxel versus mitoxantrona, claro beneficio en sobrevida global. En esta población, 20 meses para la rama con taxanos versus 16 meses para la mitoxantrona. Y también aprendimos que los pacientes con enfermedad visceral o alto volumen de enfermedad, FAL elevada, hemoglobina baja o Gleason 8 a 10 es un factor de mal pronóstico. Esto es algo que ya sabemos. Pero lo importante es cómo secuenciamos los tratamientos. No existen ensayos clínicos que actualmente nos permitan seleccionar cuál es la mejor secuencia de tratamientos. Al paciente que le hice una nueva hormonoterapia, ¿le puedo hacer otra nueva hormonoterapia? Al paciente que le hice una nueva hormonoterapia, ¿tengo que seguir con quimioterapia? ¿Con qué quimioterapia? Y al revés, no lo sabemos. Sí sabemos que hay características clínicas que se asocian con una evolutividad más agresiva. Paciente metastásico de inicio, enfermedad visceral, progresión rápida a las hormonoterapias de nueva generación, progresión rápida al docetaxel, un PSA doubling time, incluso en pacientes metastásicos resistentes a la castración es importante. Esto va a predecir menor sobrevida. Entonces, históricamente nosotros para elegir el tratamiento nos preguntamos, ¿este paciente hizo docetaxel? Si no había hecho docetaxel, preguntábamos, ¿necesita hacer quimioterapia este paciente? Si era así, hacíamos docetaxel. Si no necesitamos hacer quimioterapia en este momento, hacíamos las nuevas hormonoterapias. Y si el paciente no había hecho, perdón, había hecho docetaxel y no estaba sintomático, hacíamos las nuevas hormonoterapias. Y si no, cabazitaxel y nuevas hormonoterapias, radium, etc. Pero este algoritmo quedó viejo. Las estrategias se han complejizado y eso es lo que vamos a discutir un poco ahora. Con respecto al paciente que fue tratado previamente con docetaxel, esto es algo estándar, ya lo sabemos, el COU A301 con 1.195 pacientes progresados a quimioterapia, castración resistente, mostró que agregar abiraterona más prednisona versus placebo es mejor beneficio en sobrevida. No voy a entrar en detalle en esto, que ya conocemos todos. Con respecto a la misma población con enzalutamida, Affirm Trial, casi 1.200 pacientes demostró beneficio en sobrevida global. Esto ya lo sabemos. Entonces, el paciente usó hormonoterapia de nueva generación. ¿Sabemos qué subgrupo molecular pertenece el paciente? Si no lo podemos seleccionar molecularmente, podemos usar quimioterapia. ¿Qué quimioterapia? Docetaxel, cabazitaxel, el lutecio PSMA. Con respecto a lo que es la secuenciación molecular, vamos a hablarlo en la próxima charla, por lo que no me voy a abocar ahora. Lo que vamos a presentar es, en aquel paciente que tiene un cáncer de próstata resistente a la castración, progresado a una nueva hormonoterapia, que no está seleccionado molecularmente. Esto quiere decir que está buscado y no tiene un target eventual terapéutico, y no hizo docetaxel previo, bueno, claramente, TAX 327 demostró beneficio en sobrevida global, población resistente a la castración, obviamente una población que es un trabajo viejo, no era tratada con nuevas hormonoterapias, pero esto es lo que se considera el estándar en los pacientes que no fueron expuestos previamente a docetaxel. Beneficio en sobrevida global. Si el paciente recibió docetaxel y recibió las nuevas hormonoterapias,
y buscamos molecularmente que no tenga ningún target terapéutico y no lo tiene, ¿este paciente tiene acceso al lutecio? Bueno, vamos a pensar que estamos en la Argentina, país pobre, tercermundista, que no tiene acceso frecuente al lutecio, no está probado todavía en la Argentina, sí se puede hacer de forma más off-label, y tenemos el trabajo que es el CAR Trial, que randomizó a pacientes progresados a docetaxel y progresados a al menos una línea de las nuevas hormonoterapias, a cabazitaxel versus estas nuevas hormonoterapias ya no tan nuevas. Podemos ver que en más de 255 pacientes hacer cabazitaxel demostró beneficio en sobrevida libre de progresión radiográfica. Cabazitaxel 8 meses versus 3.7 meses. De este trabajo podemos sacar que el cabazitaxel fue mejor para sobrevida libre de progresión radiográfica y también que la secuencia hormona-hormona sirve poco. 3.7 meses de sobrevida libre de progresión. Independientemente de la secuencia, no importa si vos lo tratabas con enzalutamida o con abiraterona. Hacer hormonoterapia de nueva generación, seguido de una nueva hormonoterapia de segunda generación, no sirve tanto. Con respecto a sobrevida global, claro beneficio para cabazitaxel, casi 14 meses versus 11 meses, con un hazard ratio de 0.64. De vuelta, repetir, secuencia, hormono, poca eficacia. No importa si hiciste ENSA luego de abiraterona o abiraterona luego de enzalutamida. Ambos, la sobrevida libre de progresión radiográfica es menor de 4 meses. Si uno tiene acceso al lutecio, podemos ver en el Vision Trial que randomiza pacientes con cáncer de próstata, metastásicos, resistentes a la castración, tratados con al menos una línea de quimioterapia basada en taxanos y con al menos con una línea de nuevas hormonoterapias, hacer lutecio por 6 ciclos versus el standard of care en pacientes seleccionados por PET-PSMA. Este es un criterio muy importante, no es para población global. Si bien es frecuente que los pacientes resistentes a la castración tengan PET-PSMA positivo, podemos ver que aquellos pacientes que tenían todas las lesiones que eran captantes y que no tenían ninguna lesión que no capte PSMA, hubo un claro beneficio en sobrevida libre de progresión radiográfica. 8.7 meses versus 3.4 meses. Un claro beneficio en sobrevida global, el hazard ratio es 0.42, 15 meses versus 11 meses. Obviamente esto no podemos saber si hay algún subgrupo molecular que se beneficie más o menos con esta estrategia, porque estos pacientes no están seleccionados molecularmente. También sabemos de un estudio fase 2 presentado en ASCO del 2020, que es el THERAPY, que es un estudio que incluyó pacientes con cáncer de próstata metastásico resistentes a la castración, progresados tanto a docetaxel como a una línea de nuevas hormonoterapias, a lutecio PSMA versus cabazitaxel en pacientes que eran seleccionados por tener lesiones que eran captantes de PET-PSMA y que no tenían captación por PET-FDG. ¿Sí? Difícil hacer 2 PETs en la Argentina, pero independientemente de eso, si uno tuviese acceso, mostró que seleccionando a la población con 2 PET, tanto PSMA y PET-FDG, hacer tratamiento con lutecio fue mejor que con cabazitaxel. Una tasa de respuesta por PSA mayor del 50%, que era el objetivo primario, de casi el 70% de los pacientes tratados con lutecio versus un poco menos del 40% de los pacientes tratados con cabazitaxel. Hubo un beneficio en sobrevida libre de progresión radiográfica estadísticamente significativo. Entonces, ¿hay algún subgrupo de pacientes que uno podría plantear la estrategia de hacer hormonoterapia seguida de otra hormonoterapia? Hoy la respuesta es no. Sí se sabe que en estudios retrospectivos los pacientes que se les hacía DNA tumoral circulante o en realidad células tumorales circulantes, y las células tumorales circulantes, aquellas que tenían rearreglos
del receptor androgénico, que se llaman ARB7 negativos, respondían a una manipulación hormonal de segunda generación. Entonces uno se plantea, en aquel paciente que tuvo una respuesta muy larga a la primera línea con una nueva hormonoterapia y que progresa y que tiene un patrón que no es visceral, que no lo compromete en lo agudo del paciente, uno podría plantear, medir ARB7 y si es negativo, hacer una segunda línea de hormonoterapia, es algo que no sabemos. Es algo que algunos plantean, pero hoy claramente esto no es estándar. No solo se vio una mayor tasa de respuesta en estos pacientes que eran ARB7 negativos, sino uno puede ver también que tuvieron mayor sobrevida libre de progresión por PSA. Fíjense que en los pacientes que son ARB7 negativos, la sobrevida libre de progresión por PSA es de 6 meses versus 2 meses para aquellos que son ARB7 positivos. Y en los que no tenían ni siquiera células tumorales circulantes, claramente fue mayor, 11 meses. Y también se encontró una diferencia en cuanto a sobrevida global. Como conclusión para esta parte de la charla, el tratamiento del cáncer de próstata metastásico resistente a la castración está cambiando. Actualmente la secuenciación ideal no está clara. Necesitamos aumentar la accesibilidad a nuestros pacientes. Eso incluye aumentar la accesibilidad a PET-PSMA. Eso incluye aumentar la accesibilidad a secuenciación. Hoy podemos acceder a secuenciación a través de la industria, por lo menos para lo que tiene que ver con el estudio de BRCA. Hay programas para secuenciar pacientes no por tanta plata. El hospital italiano tiene un kit que se llama Oncomine, que evalúa 76 alteraciones moleculares más frecuentemente que uno puede targetear, que el costo será más o menos unos 200.000, 180.000 pesos. Es caro, claramente, pero es algo que no es inaccesible comparado con los de afuera. Obviamente, si uno pudiese hacer Foundation One, sería también de mucha utilidad. Y hasta ahí llega esta parte. No sé si hasta ahí alguno quiere hacer alguna pregunta, charla, comentario. Pablo está haciendo cara como que no lo convenció. Fede, una pregunta. El trabajo que contaste con lutecio PSMA, que seleccionaba previamente a los pacientes, ¿qué lo seleccionaba? ¿Con un PET PSMA en función de la captación? No sé bien cómo es ese proceso de selección. Hay dos trabajos, Martín. Hay uno que es el Vision Trial, que es un estudio fase 3, ¿sí? Que en ese trabajo selecciona a los pacientes por PET-PSMA y definía como hipercaptación o mayor captación de PSMA si la captación era mayor que la captación fisiológica hepática, ¿sí? En aquellos pacientes tenía que tener todas las lesiones que capten más que el hígado y ninguna lesión que capte menos. En definitiva es eso. Y hay un segundo estudio, que es un estudio fase 2, que es ese terapia que evalúa hacer lutecio versus cabazitaxel, que es un estudio fase 2, todavía preliminar, que lo que hacían es seleccionar al paciente por PET-PSMA más PET-FDG, pero que es en la realidad inaccesible para todos nosotros, ¿no? Ok, tenían establecido ese criterio. Gracias. Lo último que voy a decir, y después vamos a pasar a la última charla para tratar de ser lo más puntuales posibles, es, hay algunas preguntas que no tenemos una respuesta clara, que es, ¿y qué hacemos con estas drogas? Que demostraron un claro beneficio en sobrevida, ¿sí? Como por ejemplo radium. ¿Cuál es el momento de agregar el radium? ¿Cuál es el momento de usar inmunoterapia en cáncer de próstata? Eso es algo que vamos a ir discutiendo. Pero con respecto al radium, uno cree claramente que es un arma más. ¿Para qué paciente? Para aquel paciente que es muy oligosintomático, que no tiene enfermedad oligometastásica, pero tampoco tiene un centello superscan, y que previamente fue tratado con una hormonoterapia de segunda generación, con enfermedad estabilizada, con más de 3 meses de tratamiento de la hormonoterapia de segunda generación y siempre con tratamiento antirresortivo por el riesgo de aumentar la fractura, ¿no? Pero sin duda hay un subgrupo de pacientes que también se siguen beneficiando de esto. No los veo tan motivados como a mí, o como yo.
Da la sensación de viernes, pero no, es martes hoy, por lo que tendrían que estar con más ganas de... Mañana feriado, así que... No importa eso, pero hoy es martes. Pero un martes con gustito a viernes, Fede. Yo soy muy esquemático, hoy es martes, no me cambio. Bueno, esta va a ser la última charla y sobre esto después vamos a hablar un poco. Bueno, son 300 diapositivas. La idea es discutir un poco sobre la selección molecular del cáncer de próstata. ¿Sí? Claramente vimos el cáncer de próstata incluye un conjunto de enfermedades distintas dentro de este mismo nombre. No es lo mismo tener un tumor localizado, hormonosensible, enfermedad metastásica, metacrónica, hormonosensible, que cuando tenemos enfermedad resistente a la castración. Definimos enfermedad resistente a la castración. Matías claramente expuso la importancia de los pacientes con enfermedad resistente a la castración no metastásicos, M0, que tienen un PSA doubling time bajo, que tienen que ser tratados porque el riesgo de enfermedad metastásica y muerte es muy alto. Pero ahora vamos a hablar de enfermedad metastásica definida por estudios convencionales, tomografía y centellograma. Ya hablamos un rato, dijimos que la estrategia de hormono después de hormono no sirve de nada. Fíjense en este trabajo, que es un estudio fase 2 que evaluaban la secuenciación de abiraterona en enzalutamida, ya se los presenté en la charla pasada, versus enza-abi, podemos ver que hacer como segunda línea enzalutamida después de abiraterona produce un beneficio en tiempo a la progresión por PSA de menos de 3 meses, es decir, de menos del tiempo que usamos para evaluar la respuesta. Y que si definimos tiempo a la progresión de vuelta, en la primera evaluación el paciente ya va a estar progresado. Entonces claramente esta estrategia no sirve. Y si uno selecciona molecularmente estos pacientes y pudiese ver cuál es el beneficio de hacer hormonoterapia, después de hormonoterapia, en pacientes que tienen déficit de la recombinación homóloga, es todavía mucho menor. Fíjense que los pacientes con déficit de la reparación homóloga, el beneficio de hormono tras hormono es menos de 2 meses, no sirve de nada. ¿Tá? Por otro lado, en el Real World, el Johns Hopkins, todos sabemos que es un centro líder en el mundo, vieron la descripción de su serie retrospectiva de pacientes que habían progresado a abiraterona y que habían sido tratados con enzalutamida o con docetaxel, cómo les había ido. Es verdad que no son muchos pacientes, pero independientemente de eso, fíjense que el tiempo a la progresión por PSA, sea con docetaxel o con enzalutamida, no importa, con el tratamiento que sea, es de 4 meses. Y el tiempo a la progresión es de 4 meses. Es decir, que incluso hacer quimioterapia en estos pacientes, la eficacia es mala. También repasamos rápidamente que la biología molecular de los tumores resistentes a la castración es heterogénea. No es lo mismo si un paciente tiene mutación de PTEN que si un paciente tiene rearreglos de receptor androgénico, o si un paciente tiene alteración del ciclo celular, o si un paciente tiene déficit de la reparación del DNA. Son subgrupos moleculares distintos, con evoluciones distintas, con respuestas diferentes a los tratamientos. Con respecto al déficit de la reparación homóloga en estos pacientes, acá podemos ver que en una serie de pacientes de 2.790 pacientes secuenciados con cáncer de próstata metastásico o resistente a la castración, la proporción de pacientes que tenía alguna alteración de la reparación del DNA fue de casi 30%. Es decir, en este subgrupo de pacientes seleccionados por ser pretratados, la proporción de pacientes con déficit de la reparación homóloga es alta. Y por otro lado, por estudios previos, sabemos que estos pacientes responden poco a las hormonas. Si uno tiene que estudiar un paciente para secuenciarlo, hay algunos conceptos que son claros y que tenemos que saber. La muestra ósea no es la mejor muestra, ya que la proporción de muestras óseas que pueden ser adecuadamente secuenciadas
es menor de la mitad. Por lo que es muy importante que tratemos de buscar muestras de partes blandas o de enfermedad visceral. Por otro lado, el tiempo que tenemos guardada la muestra también atenta contra la probabilidad de detectar o de poder estudiar a esa muestra. Habitualmente el tiempo que se sugiere es que sean menos de 5 años. Uno puede ver que en las muestras que tenían menos de 5 años, ya más del 60-70% de los pacientes pudieron ser estudiados de forma adecuada. La otra pregunta es, ¿qué tenemos que estudiar? ¿Tenemos que estudiar el tejido o tenemos que hacer DNA tumoral circulante y una biopsia líquida? Lo que se recomienda es estudiar el tejido, ya que si bien la concordancia entre muestra de sangre y muestra de tejido es muy alta, hay aproximadamente un 20% de pacientes que tienen déficit tanto en BRCA o en ATM que no son detectados en biopsia líquida y que sí son detectados en el tejido. Es decir, tenemos 20% de probabilidad de perder pacientes para un tratamiento target en cáncer de próstata. Entonces, se tiene que reservar la estrategia de biopsia líquida cuando o no se puede estudiar el tejido o no hay una muestra adecuada para estudiarse. ¿Sí? Como saben ustedes, no vamos a entrar en mucho detalle, como ya dijeron, es un preferiado, pero hay distintos mecanismos de reparación del DNA, porque la alteración de la reparación del DNA es uno de los hallmarks de los tumores. Y que tenemos que conocer en cáncer de próstata el sistema de reparación de doble cadena, que es el sistema de reparación homóloga principalmente, pero también está el sistema de reparación del mal apareamiento de bases, que es el mismatch repair, que es lo que nosotros asociamos con cáncer de colon y síndrome de Lynch. Y también sabemos que cuando hay un déficit de ruptura de una simple cadena, ahí es donde el sistema de escisión de bases va a participar, y las PARP son una de las proteínas de este sistema. Cuando uno tiene una alteración del sistema de reparación monocatenario de las PARP, vamos a ver un poquito qué pasa. Si yo tengo inhibida la PARP, esto hace que no pueda reparar la lesión de una cadena. Esto va a llevar a que haya, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, una ruptura de doble cadena. Si yo tengo una célula que tiene proficiencia de su sistema de reparación homóloga, lo va a poder reparar sin problema, y entonces la inhibición PARP no va a llevar a la letalidad de la célula. Pero si yo tengo una célula que tiene déficit en la reparación homóloga, como son las células que tienen mutación de BRCA, esto hace que no se pueda reparar el daño bicatenario, y eso lleva a la muerte celular. No vamos a ver lo que dije porque saqué esa diapositiva, pero en definitiva, cuando uno tiene inhibidas las PARP, hace que haya un choque de la polimerasa cuando está en la horquilla de replicación avanzando por el DNA, y esto lleva a la ruptura bicatenaria, pero no importa. Hay estudios incipientes que muestran que la inhibición de las PARP tiene buenos resultados en cáncer de próstata. Podemos ver cómo un estudio fase 2, que es el TALAPRO, que utiliza talazoparib en tumores de próstata, mostró una tasa de respuesta de casi el 46%. Sabemos que el TRITON2, que es en tumores con mutación de BRCA1 y BRCA2, cuando uno da rucaparib, tiene una tasa de respuesta del 44%. Y sabemos que la utilización de olaparib en pacientes con déficit de la reparación homóloga genera una tasa de respuesta del 52%. Con respecto al TRITON2, vamos a destacar algunas cosas. Son pacientes con tumores de próstata resistentes a la castración, con déficit tanto germinal o somático de genes de reparación homóloga, que progresaron a un tratamiento con nuevas hormonoterapias y que habían progresado a una primera línea de quimioterapia. Estos pacientes se les ofrecía tratamiento con rucaparib mono rama, no era comparado este estudio, 2 veces por día, y rucaparib demostró en estos pacientes una tasa de respuesta de casi el 44%, con la mitad de los pacientes que tuvieron una reducción del PSA mayor del 50%, y las respuestas fueron duraderas.
Entonces esto llevó a la aprobación por la FDA. Esto no está aprobado todavía por ANMAT. Lo que quería mostrar es que las distintas moléculas inhibidoras de PARP tienen actividad en el cáncer de próstata. El único estudio fase 3 publicado que se presentaron los datos es el PROFOUND, que incluyó pacientes con cáncer de próstata metastásicos resistentes a la castración que habían progresado a una línea con nuevas hormonoterapias, tanto abiraterona o enzalutamida, que podían tener un ECOG hasta 2 y que tenían que tener una alteración de alguno de los genes que participan en la reparación por recombinación homóloga de esta lista de genes. No vamos a nombrar a todos, pero sepan que esto es más allá de BRCA y ATM. Tenemos los RAD, CHEK, FANC, PALB2, no importa, no quiero entrar en detalle, todos ustedes pueden acceder a este trabajo, es un estudio que está publicado, pero lo importante es que se dividieron en dos cortes. Una corte A, que son los tumores que tenían mutación de BRCA1, BRCA2 o ATM, y la corte B, que eran las otras mutaciones de la reparación homóloga. Y a su vez se randomizaron 2-1 para olaparib versus control, que era la otra hormonoterapia que no habían sido utilizadas en primera línea. El objetivo primario de este trabajo fue sobrevivir libre de progresión radiográfica en la corte A, y si era demostrado esto, tasa de respuesta por revisión independiente en la corte A, y si se demostraba esto, era sobrevivir libre de progresión radiográfica en toda la población, y posteriormente sobrevida global en corte A y en la población. No voy a entrar en mucho detalle. Las ramas estaban bien apareadas, no voy a extenderme en esto. Ahí está. Estos son los tratamientos previos que habían hecho los pacientes. Fíjense que la mitad de los pacientes, entre un 30 y un 40%, había hecho tratamiento previo con docetaxel. Es decir, que en la mitad de los pacientes se usaba la estrategia de hacer docetaxel más una nueva hormonoterapia, que casi un 20% había hecho docetaxel, cabecitaxel y una nueva hormonoterapia. ¿Tá? La mitad de los pacientes había usado enzalutamida y la otra mitad abiraterona, más o menos. Y como objetivo primario fue: el olaparib claramente demuestra una disminución al riesgo de progresión, de progresión radiográfica, disminuyendo el riesgo de progresión radiográfica en un 66%, 7.39 versus 3.5, y que en población global también demostró olaparib disminuir el riesgo de progresión radiográfica casi 6 meses versus 3.5 meses, que el olaparib aumentó la tasa de respuesta de forma significativa en corte A, 33% versus 2.3%, en población global casi 22% versus 4.5%, que el olaparib en corte A disminuyó el riesgo de muerte un 30%, 19 meses versus 14 meses, incluso entendiendo que hubo crossover por los resultados iniciales alentadores del estudio, que en población global hubo una tendencia al beneficio en sobrevida global, y que cuando uno analiza gen por gen no es lo mismo tener una mutación de BRCA, no es lo mismo tener una mutación de ATM, no es lo mismo tener una mutación de CHEK2. Fíjense que los pacientes que más responden son aquellos que tienen mutación de BRCA, ¿sí? Principalmente de BRCA2, un hazard ratio para sobrevivir libre de progresión radiográfica de 0,22, es decir, casi 80% de disminución de riesgo de progresión radiográfica. Y de sobrevida global, pero una mutación de BRCA2 disminuye a olaparib casi un 50% de riesgo de muerte. Resultados realmente muy importantes, ¿sí? Que con respecto a las toxicidades, al olaparib lo conocemos, no es una droga nueva, es una droga nueva para esta indicación, pero ya está ampliamente utilizada en oncología en otras indicaciones.
Y podemos ver que es verdad que el olaparib aumenta la toxicidad, 52% de efectos adversos grado 3 o más, versus 40%, pero también piensen que la población que hizo olaparib tuvo el doble de tratamiento que la población que hizo solamente el placebo, ¿no? Y que los efectos adversos fueron anemia, náuseas, efectos adversos manejables. Y que hacer tratamiento con olaparib no deterioró la calidad de vida. Esto establece como estándar de tratamiento en el mundo, aprobado por ANMAT, aprobado por FDA, aprobado por la EMEA, al tratamiento con olaparib en pacientes con cáncer de próstata resistentes a la castración, progresados a una línea de estas nuevas hormonoterapias, sea antes o después del docetaxel, sea BRCA solo o cualquiera de las mutaciones incluidas que generan déficit de la reparación homóloga. Por otro lado, ¿te puedo interrumpir un segundo? ¿Sí? ¿El Profound buscaba BRCA somático, germinal, ambos o uno solo? No, el Profound buscó BRCA somático. Digamos, alteraciones somáticas en tejido. Uh-huh. Y tengo una consulta. Por ahí no sé si es por ahí la conclusión de la clase, pero ¿está analizada la corte B sola para ver, aparte de BRCA, cómo se beneficiaba, si se beneficiaba o no ese grupo? Sí, en global se beneficia claramente, y fíjate que te lo puse acá, lo que pasa es que no lo destaqué, que hay una tendencia al beneficio, si bien no es significativo, de la corte B en sobriedad libre de progresión versus la rama control, ¿sabes? Okay. Y vos, digamos, en la práctica, a un paciente con un check 2 o un Dame ATM... 2 minutos, terminemos esta parte y después vamos a la pregunta, Marco. Dale. Bueno, con respecto al estudio de fase 2, hay un estudio incipiente que lo que hace es randomizar olaparib versus, olaparib más abiraterona versus placebo más abiraterona en pacientes con cáncer de próstata, metastásicos, resistentes a la castración, tratados con docetaxel, que no habían recibido previamente tratamiento con nuevas hormonoterapias y que no eran seleccionados molecularmente. Este estudio fase 2 demostró un claro beneficio en sobrevida libre de progresión radiográfica en toda la población. Obviamente que el beneficio es mayor en la población seleccionada por biomarcador, pero incluso la población wild type tuvo un claro beneficio, una sobrevida libre de progresión radiográfica de 15 meses versus 9.7 meses. Eso llevó a la realización del estudio fase 3, que es el PROPEL Trial, que es un estudio que tenía la misma estrategia, pacientes con cáncer de próstata, metastásicos, refractarios a la castración o resistentes a la castración, perdónenme, que no habían, progresado, o perdón, podían haber utilizado docetaxel para enfermedad hormonosensible y que no habían recibido tratamiento previo para enfermedad castración resistente a olaparib abiraterona versus placebo abiraterona. Este estudio todavía no fue publicado, todavía no se presentaron los datos, pero ya hubo una alerta temprana de que fue un estudio positivo. Se espera la publicación de los datos y la presentación del estudio para ver qué significa esto. Esto tiene que ver con la recomendación homóloga. Vamos a hablar muy poquito de algunas otras cosas donde la evidencia no es tan fuerte. Hay una serie de 1.033 pacientes con cáncer de próstata del Memorial secuenciados que incluyó pacientes del 2015 al 2018 y vieron que de todos los pacientes secuenciados, 1.033 pacientes, piensen en el volumen de pacientes que tienen y la plata que tienen, ¿no? 3.1 pacientes tuvieron déficit de la recombinación, déficit de mismatch repair, ¿sí? O inestabilidad microsatelital. Y de estos pacientes, 12 pacientes recibieron tratamiento con anti-PD1 o anti-PDL1 y el 50% de estos pacientes tuvieron buena respuesta, es decir, una reducción del PSA mayor del 50%.
y 25 pacientes, es decir, 1 de cada 4 pacientes tuvo tasa de respuesta. Algo que a esta altura, que es una población muy previamente tratada, no es tan frecuente de ver. Por otro lado, tenemos el estudio fase 2, el Keynote 158, que es un estudio agnóstico que evalúa la eficacia de pembrolizumab en tumores que tienen inestabilidad microsatelital alta o deficiencia en la reparación por mismatch, y que incluye un conjunto de tumores no colónicos, y podemos ver que de estos 6 son cáncer de próstata, y que globalmente en tumores no colónicos la tasa de respuesta completa fue de casi 10% y la tasa de respuesta parcial fue de 24 meses. En poblaciones tan pretratadas, uno podría plantear usar pembrolizumab si tiene inestabilidad microsatelital alta o déficit de la recombinación homóloga. Otro de los targets que está bastante avanzado es mutación de PTEN. Todos ustedes saben que en la vía de PI3K, AKT, mTOR, etc., es una vía que estimula la proliferación tumoral. Usualmente la sobreactivación de esta vía se asocia a peor pronóstico, mayor probabilidad de enfermedad metastásica y menor sobrevida en un conjunto de tumores, dentro de ellos los tumores de próstata. Existen múltiples inhibidores de esta vía que están siendo evaluados en cáncer de próstata. Vamos a hablar puntualmente de uno de ellos que ahora en un ratito voy a decir, que lo que va a hacer es inhibir, en cáncer de próstata, la mutación de PTEN, la mutación con pérdida de función, lo que hace es que no se revierta la transición de fosfatidilinositol bifosfato a trifosfato por PI3K, y esto va a activar la vía. Entonces, si perdemos PTEN, que es el que apaga a la vía de PI3K, lo que tenemos es una sobreactivación de esta vía. Teniendo en cuenta este concepto, está presentado los resultados del iPotential 150 o iPotential, como quieran decirlo, no importa, que son pacientes con cáncer de próstata resistentes a la castración, que no habían hecho tratamiento previo para enfermedad resistente a la castración y que habían sido estratificados con pérdida de PTEN por inmunohistoquímica. Esto incluye a todos los pacientes, no es que se incluía solo a pacientes con pérdida de PTEN por inmunohistoquímica, sino que era un punto de estratificación eso, ¿sí? Y lo que hacían era hacer ipatasertib más abiraterona versus placebo más abiraterona. El objetivo primario era sobrevida libre de progresión radiográfica, en intención a tratar y en población no enriquecida. Acá podemos ver un poco las características de la población, donde enfermedad metastásica pulmonar o hepática, es decir, visceral, estaba presente en un poco más del 10% de los pacientes, que tratamiento previo con taxanos había sido utilizado en casi el 18% de los pacientes, y que la mitad de los pacientes solo tenía progresión por PSA para ser incluidos en el estudio. Entonces, en la población que tenía déficit de PTEN, se vio un claro beneficio con el agregado del ipatasertib, ¿sí? Con una sobrevida libre de progresión radiográfica de, no veo nada, 19 meses versus 14 meses, es decir, que disminuye la probabilidad de progresión un 23%. Que los datos de sobrevida son inmaduros, no podemos saber si van a ser positivos o no, se espera la actualización, pero es una población que los que tenían pérdida de PTEN tenían un pronóstico particularmente malo. El ipatasertib es una droga alentadora que está avanzando en las etapas de investigación. Tiene un perfil de toxicidad manejable, diarrea, hiperglucemia, rash y un poco de hepatitis, pero todavía no está disponible para ser utilizada ahora. Sí hay algunos protocolos en curso en la Argentina. Como conclusión de esto, para no extenderme tanto,
Hoy hay que secuenciar a los pacientes. Por otro lado, la secuenciación implica que van a aparecer subgrupos de pacientes y eso dificulta el tratamiento de los pacientes. Por eso es tan importante hacer comités de tumores especializados. Y es en función de esto que nosotros vamos a desarrollar a partir del 2022 un comité de tumores uro-oncológico enfocado en los aspectos de la biología molecular que nos permiten seleccionar al paciente para cada tratamiento. Estos van a estar abiertos para la comunidad oncológica, tanto urólogos, oncólogos, radioterapeutas que quieran participar. Si ustedes están interesados, lo que pueden hacer es mandar un mail a cualquiera de los miembros del comité de la unidad de uro-oncología de la sección de oncología del Hospital Italiano, conmigo, Matías o Jimena, y van a estar formalmente invitados. Para nosotros va a ser un placer. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Marco, te libero para que hagas las preguntas que consideres. ¿Te puedo hacer una pregunta? Luis te habla. Sí. En un paciente pesadamente pretratado, que ha pasado por hormonas, docetaxel, cabazitaxel, y lo testeas para BRCA y tiene una mutación, pero no tiene accesibilidad al tratamiento. ¿Qué droga de quimioterapia preferirías ponerle? Mira, eso está claramente establecido, que los pacientes que tienen déficit de la recombinación homóloga en distintos tipos tumorales tienen mayor respuesta a platinos, porque los platinos generan ductos, generan daño de doble cadena. Si vos tenés pérdida de la reparación homóloga, tenés pérdida de poder solucionar esto, y eso lleva a la muerte celular. Lo que trataría de hacer es potenciar la accesibilidad. A veces pasa que nosotros participamos poco de los programas de acceso al paciente, pero es una estrategia para ayudar al acceso, y después, por otro lado, en la medida de lo posible, explicar la importancia que tienen estos tratamientos a los auditores. Entiendo que es una tarea muy difícil. Por ahí juntarse con el auditor y ver si algún subgrupo molecular que responden particularmente mejor, a eso sí se les puede cubrir. Tratar de buscar ese tipo de estrategias y alianzas. Obviamente que la Argentina está viviendo situaciones económicas complejas. Nadie va a estar exento de la dificultad de acceso en ningún centro de la Argentina. Si realmente no hay acceso para olaparib u otros inhibidores, considerar ensayos clínicos, y si esto no es posible, utilizar platinos. Bárbaro, gracias. Bueno, quedan 2-3 minutos. Mati, ¿querés agregar algo? Estoy silencioso. En el paciente del caso anterior, entonces, sí, el paciente del caso anterior que presentamos con todas estas determinaciones moleculares y demás, o sea, sacando el acceso, hoy le hubieses pedido, digamos, una secuenciación y le hubieses hecho un PET-PSMA para ver la captación, y en base a eso hubieses definido la terapéutica. Mira, este paciente, en la historia de su enfermedad, hizo unos cuantos tratamientos. El paciente, dentro de su historia, fue tratado con hormonoterapia de nueva generación, hizo Sercel, hizo cabazitaxel, hizo radio, hizo dietilenglicol. Se secuenció, tenía una mutación BRCA2 de significado indeterminado, evaluado en un test genético o heredofamiliar, en el panel heredofamiliar. En sangre, pedí reiteradas veces a la obra social si permitía que hagamos el estudio en tejido, porque en realidad, con una mutación de significado incierto que no era del bolsillo de actividad de BRCA, no sabés qué impacto va a tener el tratamiento con inhibidores. La obra social negó hacer el estudio en tejido, porque me aprobó la PARIP. Realizó la PARIP y puntualmente en este caso no tuvo tanto beneficio, pero no estaba bien seleccionado molecularmente. Porque a pesar de que no estaba bien seleccionado molecularmente, hizo tratamiento con la PARIP, porque había pasado
todas las estrategias posibles. Con respecto a PET con PSMA, su cobertura no cubrió PET con PSMA y no tenemos acceso por cobertura con PET, con tratamiento con lutecio. Le planteé la posibilidad de hacerlo particular, pero es una medicación de muy alto costo, entonces no lo está haciendo. Y actualmente está en tratamiento con cuidados paliativos. Y en tu experiencia de la tolerancia con el olaparib. Perdón, lo único, así no quiero terminar con un final tan triste, pero el paciente debutó con su enfermedad en el 2017. ¿Sí? Estamos en el 2021, son muchos años de su enfermedad. ¿Sí? Y en tu práctica, la tolerancia de los pacientes con el olaparib. Mira, es una droga que hay que saber manejarla. Yo creo que tiene que estar manejada por un equipo que esté entrenado para el manejo del olaparib, sí, que esté entrenado, que esté habituado. Es una droga que se maneja. Uno de los inconvenientes que tiene es la anemia, hay que saber manejar la anemia, o en el caso que es necesario reducir dosis, pero más allá de eso, anemia, astenia, no tanto más que eso. ¿Verdad? Muchas gracias. Bueno, para Pregunta ser simple, puntuales, cortita. a diferencia de... No, a mí me gusta ser puntual. Son las 7. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron. Nos veremos en la próxima. Si alguno está interesado en participar del comité de urooncología molecular, por favor manda un mail y nosotros después los contactamos. Este comité va a ser interdisciplinario, eso quiere decir que va a haber gente del equipo de urología del hospital, gente del equipo de anatomía patológica. Nosotros tenemos 2 uropatólogas que se dedican a patología urológica en el hospital. Va a estar invitada gente del equipo de secuenciación del hospital para discutir cada uno de los ensayos. Y lo más interesante de esto es, si ustedes tienen pacientes que accedieron a la secuenciación y tienen alguna dificultad o tienen algún tipo de duda respecto al tratamiento, nos pueden mandar el caso y lo discutimos juntos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Pablo, por tu participación activa. Hasta luego. Jime, ¿querés cerrar con algo? A mí me da tanto miedo siempre preguntar eso, porque ya veo que después no te responde. Vamos a dejarlo así. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Excelente.